Hola, hola, mi nombre es Elías Loyola. En esta ocasión voy a compartir una serie de videos breves dando respuesta a unas refutaciones que dos hermanos realizaron en contra del calvinismo. Lo que me mueve mayormente es, con humildad, ¿no es cierto?, y honestidad, es poder aclarar, porque siento que escapan un poquito, ¿no es cierto?, a la comprensión de lo que es la doctrina en sí. Así que vamos a ir analizando cada una de sus respuestas por separado y a la vez también analizando y respondiendo sus supuestas refutaciones que realizaron al calvinismo. ¿Qué es calvinismo, no? Entonces creo que por ahí vamos a empezar un poquito, Pastor Carlos, de repente nos puede acotar un poquito sobre qué sería el calvinismo. Claro que sí. Bueno, ¿por qué no dejamos a Juan Calvino hablar por sí mismo? Fíjate, aquí tengo en los institutos de la religión cristiana, una obra teológica cumbre de Juan Calvino, por la cual es conocido. Juan Calvino nació en 1509, murió en 1564, en el siglo XVI, y él define la predestinación, o sea que Dios destina de antemano a las personas con un propósito. Cabe mencionar que la predestinación es un concepto bíblico, pero no necesariamente encaja en el concepto calvinista de la salvación. Pero la predestinación calvinista es definida en las propias palabras de Juan Calvino, en los institutos de la religión cristiana, y esto dice: por predestinación nos referimos al decreto eterno de Dios, en donde Él determinó su plan para cada ser humano. Es un decreto eterno, desde antes de que naciéramos, en el que Dios determina el plan para cada individuo. Dice: no todos son creados iguales, sino que algunos son ordenados de antemano a la vida eterna y otros de antemano a la condenación eterna. Esto se conoce como la doble predestinación. Y hay muchos en la teología reformada que no creen en la doble predestinación, sino sencillamente creen que Dios en su gracia está buscando escoger a algunos de entre toda la humanidad que ha sido condenada. Pero en las propias palabras de Calvino hay una doble predestinación desde su origen, en el concepto que él define, porque dice que algunos son ordenados de antemano a la vida eterna y otros de antemano a la condenación eterna. Entonces esto es realmente el calvinismo. El calvinismo es la doctrina que considera que Dios ha escogido un grupo selecto de individuos individualmente, dejando intencionalmente fuera al resto de la humanidad, que jamás van a tener la oportunidad de arrepentirse y ser salvos en la salvación de Cristo. Bien, ahí tenemos entonces la primera pregunta que se le realiza al hermano Carlos y su respectiva respuesta. Así es que para comenzar, de hecho, ¿no es cierto?, la primera crítica, ¿no es cierto?, que se hace es que la respuesta escapa a la pregunta que se le hizo. La pregunta inicial, ¿no es cierto?, involucraba qué es lo que es el calvinismo, para introducir el tema. Y nuestro hermano Carlos, como bien vimos en el video, incluso hasta lo lee textualmente, se limita a definir el calvinismo en relación a la definición de Juan Calvino del concepto de predestinación, que son conceptos distintos. Si bien es cierto, entendemos que hay conceptos que se pueden relacionar unos con otros, y al hablar de calvinismo también sin duda podemos hablar de soberanía de Dios, de la predestinación, de elección, de gracia, etc. Pero limitarse o pretender encerrar todo el calvinismo solamente a la definición de otro concepto que no responde a la pregunta, más encima de solamente un hombre, como fue la definición de Juan Calvino, de predestinación, creo simplemente que es una respuesta deshonesta. No representa, ¿no es cierto?, en plenitud todo lo que significa, ¿no es cierto?, lo que engloba la doctrina calvinista o lo que es el calvinismo. Sin ir más lejos, Jacobo Arminio era partidario de 4 de los llamados 5 puntos del calvinismo. Así que aún así, ¿no es cierto?, gran parte de toda la doctrina, Jacobo Arminio también la comprendía y la aceptaba. Solamente en el 5.º punto, que es en relación a la perseverancia de los santos, que Jacobo Arminio tampoco se atrevió a negarla, de mentirla, simplemente opinó que merecía un estudio en mayor profundidad. Así que aún así tenemos que hasta Arminio, ¿no es cierto?, compartía 4 de los llamados 5 puntos del calvinismo. Si bien es cierto, los 5 puntos tampoco representan en plenitud todo el calvinismo, pero han sido usados históricamente como una forma de poder, ¿no es cierto?, representar en términos generales todo lo que encierra el calvinismo. Pero sin duda, al hablar de calvinismo también tenemos, ¿no es cierto?, el primer punto, que es la inhabilidad total del hombre, es decir, la condición humana, que todo cristiano, incluso hermanos arminianos, también aceptan, que el hombre no es capaz de salvarse por sí mismo, la condición caída en la que quedó el hombre, ¿no es cierto?, la salvación que es solamente por gracia, que la elección de Dios es incondicional, no en virtud de nuestras obras, sino solamente por su gracia, son elementos que también son parte fundamental y principal del calvinismo. Así que pretender encerrar todo o limitarse solamente al concepto de predestinación, en primera instancia simplemente escapa a la pregunta, no representa, ¿no es cierto?, la pregunta inicial, y es una respuesta bastante deshonesta para comenzar.